Bueno, decíamos que el otro gran descubrimiento que le da fama al libro y a toda la producción de Marx es el del origen de la ganancia capitalista o, como él la denomina, la plusvalía. Volviendo a esta idea, entonces, de la diferencia entre la superficie y, y lo que realmente sucede, entre lo aparente y lo que realmente explica el proceso productivo, vemos que en la superficie de la circulación puede observarse que cuando el dinero actúa como capital, lo que se hace es arrojar al sistema, al proceso productivo, una determinada cantidad de dinero para obtener luego una cantidad mayor, ¿no? Ese incremento o excedente que queda después de cubrir el valor primitivamente invertido es lo que Marx denomina plusvalía, ¿no? Plus valor. Por lo tanto, el valor primeramente desembolsado no solo se conserva en ese proceso de producción, sino que su magnitud de valor experimenta, vivencia dentro de ella un cambio, una transformación. Se incrementa con una plusvalía, se valoriza, ¿no? Adquiere mayor valor. Ese proceso es el que lo convierte en capital, ¿no? Al ejecutar ese proceso de reproducción ampliada, se convierte en capital. Por eso el capital es una relación social, se constituye como una relación social, no como una cosa. El dinero por sí solo no es capital, se transforma en capital en el marco de determinadas relaciones sociales. La circulación del dinero como capital lleva a sí mismo su fin, que es la valorización del valor, ¿sí? Y esto solo se produce dentro de ese proceso constantemente renovado. El movimiento de capital es, por lo tanto, incesante, productivo. Siempre debe incrementarse, siempre debe lograr una reproducción ampliada en el siguiente ciclo. El gran tema, entonces, a contestar es de dónde surge esa diferencia entre el valor original que se lanzó al proceso productivo, que se invirtió originalmente, y el valor que retorna como una suma mayor de dinero. En otras palabras, ¿cuál es el secreto de la formación de la plusvalía? Marx sostiene que la plusvalía no puede originarse en la circulación misma, que era un poco, digamos, lo que planteaban los mercantilistas. Ahí puede explicarse la aparición de una ganancia individual, la redistribución de las riquezas, pero no la creación de plusvalía en general, porque las ganancias de quienes venden mercancías por encima de su valor se anulan con las pérdidas de los que las venden por menos de su valor, ¿no? Si en cambio todos los vendedores lograran simultáneamente recargar en un 10% los precios de sus mercancías, ¿no? Lo que sucede cuando hay inflación, aunque la inflación es un poco más compleja porque no aumentan todos lo mismo, pero supónganse, estamos haciendo una abstracción, ese crecimiento simultáneo de todos los precios no representaría una verdadera ganancia real para nadie. Simplemente significaría un cambio en la tasa nominal, pero no en la tasa real. La circulación o el cambio de mercancías entonces no crean nuevo valor, lo que hacen de nuevo es redistribuirlo. La inflación lo que hace en muchos casos es redistribuir la riqueza desde los sectores que fundamentalmente consumen la totalidad de su salario, los trabajadores, hacia quienes son productores, la burguesía. Bueno, si la plusvalía entonces no proviene de la circulación, debemos suponer que tiene que provenir de algún otro lugar. Fíjense que de nuevo estamos haciendo un proceso de reflexión, de abstracción, a través del cual tratamos de profundizar en nuestro conocimiento sobre lo que sucede, de ir de lo aparente a lo real, a lo concreto. ¿Puede crearse plusvalía en la esfera de la producción? Entonces nos preguntamos, o sea, si no es en la circulación, casi que por lógica decimos tiene que ser en la producción. Bueno, Marx a eso responde que no, que tampoco. Que cuando se producen mercancías mediante el trabajo, se produce valor, eso es cierto,
pero ahí es imposible que se produzcan valores que a su vez engendren más valor. ¿Se entiende? Al producir mercancía durante el trabajo se produce valor, pero no se producen valores que a su vez engendren más valor. Y esa es la peculiaridad que precisamente distingue al capital, el rasgo fundamental, ¿sí? Esa capacidad de producir más valor que lo que había antes. La conclusión, por lo tanto, empieza a parecer muy intrigante, casi parece un misterio muy profundo, ¿no? El capital no puede brotar de la circulación, ni puede brotar tampoco fuera de la circulación, no surge de una ni de otra. Tiene necesariamente, por lo tanto, que surgir de ella y fuera de ella al mismo tiempo, de la circulación y fuera de la circulación, de la producción y fuera de la producción. Para que eso ocurra, entonces, el dinero que se lanza a la circulación, si es que pretende funcionar como capital, debe encontrar una mercancía cuyo valor de uso posea la particular cualidad de ser fuente de valor. Una mercancía, repito, que tenga un valor de uso con la extraordinaria, maravillosa cualidad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo sea al mismo tiempo materialización de trabajo, o sea que al consumirse materialice trabajo y por lo tanto al consumirse cree valor, un valor de uso capaz de crear nuevo valor. En efecto, el poseedor de dinero encuentra en el mercado capitalista, encuentra en el marco de las relaciones sociales ya específicamente capitalista, esa mercancía específica, la encuentra. ¿Cuál es esa mercancía? Ya lo sabemos, ¿no? Si tuvieran clase les preguntaría y vería si la pueden deducir. Bueno, acá se las digo yo porque no queda otra. Es la capacidad de trabajo o, como nosotros la denominamos, siguiendo a Marx, la fuerza de trabajo. Fíjense que acá es importantísimo, entonces, importantísimo, y por favor les pido que se lo traten de grabar, la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo, ¿sí? La explicación clave de la plusvalía, y fíjense cómo Marx conecta todos los temas, conecta la acumulación originaria, que es ese proceso por el cual se crean los proletarios, con el proceso de creación de plusvalía, y la creación de plusvalía es inexplicable sin la referencia a la fuerza de trabajo y a la diferencia, por lo tanto, entre trabajo y fuerza de trabajo. Por lo tanto, el dinero se convierte en capital cuando, junto con los medios de producción, compra otra mercancía, la fuerza de trabajo. Pero el incremento del valor, demuestra Marx, no proviene, y esto también es importantísimo, y espero que lo pueda explicar bien yo y que lo puedan entender bien. El incremento del valor no depende, no proviene de estafar al obrero, si por estafar se entiende comprar algo por menos de lo que vale, ¿sí? El plusvalor aparece aun cuando todas las mercancías, inclusive la fuerza de trabajo, se pagan por su valor íntegro. Demuestra entonces Marx cómo brota el plusvalor, la plusvalía, cómo surge la plusvalía del cambio de equivalentes, de el funcionamiento normal, legal, entre comillas, del sistema capitalista, no de una estafa, no de un proceso particularmente explotador, sino que en todo caso el capitalismo es explotador por sí mismo, por su naturaleza intrínseca. Como cualquier otra mercancía, el valor de la fuerza de trabajo proviene de la cantidad de trabajo que requiere su producción. Igual que cualquier otra mercancía, la fuerza de trabajo tiene un valor que está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla.
Y fíjense cómo este tema se conecta también íntimamente con las reflexiones que hemos hecho sobre la importancia del trabajo doméstico, del trabajo de reproducción, de las prácticas que aseguran la reproducción social de la fuerza de trabajo, de la clase obrera como totalidad. En este caso, entonces, la magnitud de valor es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para producir los medios de vida del obrero, para lograr que esos obreros estén en condiciones de producir al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, y que sean capaces además de producir nuevos obreros para la generación siguiente. Marx no se refiere, como lo hacían Ricardo, Malthus o Adam Smith, a un salario de subsistencia. Él entiende y demuestra que además del volumen de las llamadas necesidades naturales, así como el modo de satisfacerlas, son de por sí un producto histórico que depende en gran parte del nivel de cultura de un país y sobre todo de las condiciones, los hábitos, las costumbres, las exigencias con que se haya formado la clase de los obreros libres. O sea, es cierto, uno podría quizás suponer o estimar cuáles son las llamadas necesidades naturales de un obrero. A ver, la cantidad de proteínas, la cantidad de calorías, el tipo de vestimenta según el clima que existe en un lugar determinado, la cantidad de horas de sueño que necesita para estar en condiciones de producir al día siguiente. Pero la realidad es que esas condiciones más que naturales, fíjense, ¿no? Siempre hablar de natural implica la naturalización, la legitimación de un orden social. Marx dice, no, en realidad son sociales. Uno puede definir, sí, pautas de cuántas calorías según el cuerpo de un obrero necesita, pero fundamentalmente las necesidades de ese obrero están condicionadas por el tipo de relaciones sociales en las que se inscribe. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase obrera quizás como, no sé, como la Argentina, hay una necesidad social de, aunque sea, poder juntarse con la familia una vez cada tanto a comer un asado, ¿no? Que quizás otras clases obreras que han vivido en peores condiciones, juntarse a comer un asado parece un lujo, ¿no? Y constantemente las clases dominantes de los países intentan generar esos procesos de naturalización de peores condiciones sociales, ¿no? Porque implica una rebaja de los salarios. O, por ejemplo, poder ir al cine, o poder ir a comer afuera, al menos una vez al mes con la familia, ¿no? Pensando en una familia de clase obrera. Poder ir al teatro, cosas que a veces la clase obrera no puede acceder y que por lo tanto van dejando de aparecer como condiciones de su existencia. Entonces, para Marx no hay un salario de subsistencia, sino que eso también se define por un espacio de lucha, de conflicto. A diferencia entonces de las otras mercancías, la valoración de la fuerza de trabajo encierra, por lo tanto, un elemento histórico, moral, dependiente del proceso de conflicto, de lucha. A ese monto debe agregarse además lo necesario para que los obreros se reproduzcan y los gastos de educación y aprendizaje para que su fuerza de trabajo tenga las cualidades requeridas para el tipo de trabajo que va a desarrollar. De nuevo, fíjense cómo esto que estamos viendo se relaciona íntimamente con todas las reflexiones de Federici y especialmente de las teóricas de la teoría de la reproducción social. El uso entonces de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. El comprador de la fuerza de trabajo consume esa fuerza de trabajo haciendo que su vendedor, el vendedor de la fuerza de trabajo, trabaje. Perdón si suena trabalengua, pero creo que se entiende, ¿no? Esto se convierte así en fuerza de trabajo en acción, o sea, en un obrero trabajando. El capitalista persigue así dos objetivos, tiene dos intenciones.
En primer lugar, producir un valor de uso que tenga valor de cambio. O sea, producir un artículo que está destinado a la venta, una mercancía. En segundo lugar, fundamental, producir una mercancía cuyo valor cubra y supere la suma de valores de las mercancías invertidas en la producción, es decir, de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Los medios de producción es lo que muchas veces se denomina capital constante y la fuerza de trabajo más la materia prima, capital circulante, porque es lo que circula y el medio de producción, en cambio, se va amortizando poco a poco, permanece. ¿Sí? Esos medios de producción y esa fuerza de trabajo son valores por los que el capitalista adelantó un buen dinero en el mercado de mercancías. Y entonces a ese capitalista no le basta, no le alcanza con producir un nuevo valor de uso. No, él necesita producir una mercancía, no solo un valor de uso, sino un valor de cambio. Y además no se contenta, no le alcanza con un valor de cambio simple, puro, digamos, sino que necesita que ese valor de cambio tenga una plusvalía, que tenga un valor mayor que le asegure apropiarse de una plusvalía. Entonces, el misterio del origen de la plusvalía empieza a aparecer develado, ¿sí? Empieza a lograr desocultarse. Había dos grandes, podríamos decir, núcleos del capitalismo que ninguno de los miembros de la economía política clásica, ningún economista de la burguesía podía develar, porque son los corazones ocultos, los corazones que, diría Marx, chorrean sangre del sistema capitalista. Los dos que muestran las injusticias intrínsecas sobre las que se basa el funcionamiento del sistema capitalista. Uno es la acumulación originaria, el otro es la plusvalía. Marx logra observar los dos. El misterio entonces, este aparente misterio casi insondable, aparece develado. El capitalista paga la fuerza de trabajo por su valor. ¿Sí? No hace una estafa, paga la fuerza de trabajo por su valor. Pero en cuanto la compra, en cuanto la adquiere, la pone a trabajar durante la jornada completa para su entero provecho, para su acumulación. Le alcanza entonces con que el trabajo requerido para cubrir el valor de la fuerza de trabajo, le alcanza entonces con que el trabajo requerido para cubrir el valor de la fuerza de trabajo represente menor tiempo que la jornada de trabajo completa, para que el capitalista obtenga por la venta de sus mercancías más valor que el que se ha invertido originalmente, es decir, que obtenga una plusvalía. ¿Sí? Entonces, si el trabajo requerido para cubrir el valor de la fuerza de trabajo representa menos tiempo que la jornada de trabajo completa, eso quiere decir que hay una parte de esa jornada de trabajo en el que el trabajador está trabajando y no se le pagó ese trabajo. Por ejemplo, si la jornada normal de trabajo tiene 8 horas de duración, mientras que la producción de los medios de vida del obrero requiere solo 4 horas de trabajo, la diferencia, encarnada en el valor de las mercancías que produce el obrero durante el día, queda en manos del capitalista. El plusvalor no se origina en la transgresión de la ley del valor, sino en la porción de trabajo que no se le paga al obrero y que es propiedad del capitalista. La teoría de la plusvalía se ha denominado, por eso, frecuentemente, también teoría de la explotación. Por eso es tan genial el sistema de Marx, porque consigue explicar el origen de la ganancia capitalista manteniendo la consistencia con la determinación del valor por el tiempo de trabajo. Y aún más, ha descubierto cómo el dinero se convierte en capital. Solo para referirme muy brevemente,
les doy un dato sobre, acá les hablé, les puse un ejemplo, digamos, de una jornada de trabajo donde el obrero tardaría 4 horas de trabajo en cubrir los costos de su fuerza de trabajo. En la industria súper capitalizada, ¿no? En la gran industria, en la industria de mucha concentración de capital, con maquinarias muy avanzadas, en realidad el porcentaje de la jornada de trabajo con la que el trabajador cubre el valor de su fuerza de trabajo es ínfimo, pero absolutamente ínfimo. Miren, según los últimos datos que yo pude relevar, Aluar cubría el valor de todos los salarios de sus obreros, de su plantel de obreros, con el 2% de su producción. O sea que supongamos que de la jornada de trabajo de un obrero de Aluar, de 8 horas de trabajo, menos del 5% ya cubría el valor de su fuerza de trabajo. El resto es una jornada de trabajo donde está produciendo valor para el capitalista, donde está produciendo plusvalía. La teoría de la plusvalía generada por Marx difiere de las explicaciones de la ganancia de Adam Smith, de David Ricardo, también obviamente de los marginalistas y de Keynes. El descubrimiento de la formación del plusvalor en Marx no es más que un desarrollo del análisis de la mercancía y de la génesis del dinero empleando exactamente su mismo método. Hay que dejar en claro que Marx no se contenta con este descubrimiento, sino que luego va profundizando la investigación sobre la plusvalía y se cuida, digamos, de distinguir la plusvalía, tal como acaba de obtenerse, de otras formas en que se redistribuye o se redistribuye o se desarrolla el conflicto por la apropiación de esa plusvalía entre distintos sectores de las clases, entre distintos sectores de la burguesía y de los terratenientes. Entonces ahí se produce la disputa por el reparto de la plusvalía entre la ganancia de la que se apropia el empresario directo, la tasa de interés, ¿no? Esa ganancia de la que se apropia el que hizo un préstamo, el que adelantó fondos, ¿no? El capital bancario, luego por ahí también el capital financiero, la renta de la tierra, el dueño de la tierra sobre la que se instaló la industria, supónganse. La plusvalía, en rigor, se distribuye entre los capitales según una cuota general de ganancias, que no está exenta de luchas, de conflictos, y que a su vez se desdobla entre ganancia empresarial e interés, renta de la tierra. ¿Sí? La renta de la tierra es la forma que adopta la ganancia extraordinaria basada en el agro y la minería, por ejemplo. Y la plusvalía, tal como se ha estudiado, no es por eso inmediatamente ganancia, sino que la ganancia es lo que termina apropiándose directamente el capitalista o el terrateniente luego de desarrollado todo ese proceso productivo y todo ese proceso de redistribución que siempre tiene incluido elementos de conflicto, de enfrentamiento, supónganse, entre la burguesía que tiene inversiones en el campo, la burguesía que tiene inversiones en las industrias. Y no necesariamente esa apropiación de la plusvalía guarda una relación directa, una proporción directa con la inversión total de capital en fuerza de trabajo y medios de producción. A veces también depende de la capacidad política de cada sector capitalista para disputar la apropiación de esos fondos. ¿Sí? De nuevo, un ejemplo, como tantos que podemos dar. En general, la inversión en medios de comunicación no es muy productiva en sí misma. Una gran empresa capitalista como es Clarín no gana en realidad sus fondos
nos apropia de... Perdón, ahora sí. Bueno, seguimos, perdón, esto de grabar las clases en la casa hace que de repente alguien golpee la puerta y eso hay que estar atento. Bueno, nuevamente entonces, en una explicación como esta de la plusvalía, se descubre que la apariencia de los fenómenos difiere de su contenido real interno, ¿no? Como Smith desarrolla en realidad la plusvalía, aunque no lo haga expresamente bajo la forma de una determinada categoría, distinta de diferentes formas bajo las que se manifiesta, la confunde luego con la forma más desarrollada de la ganancia, ¿no? Ese defecto de Smith pasa de él a Ricardo y a casi todos sus sucesores, ¿no? Identifican casi ganancia capitalista con plusvalía. Eso da pie, sobre todo en Ricardo, en quien eso se destaca más porque en él la ley fundamental del valor se afirma como una unidad y tiene por lo tanto consecuencias más sistemáticas, y eso provoca además que las inconsecuencias y contradicciones se expresen también más evidentemente, ¿no? La falta de relación entre la teoría de la ganancia y la teoría del valor, ¿no? O sea, en Ricardo es más claro y postula más claramente, más consecuentemente, que lo único que produce nuevo valor es el trabajo. Por lo tanto, se le hace más evidente la inconsistencia, la incoherencia entre esa teoría sobre el origen del valor y su teoría sobre el origen de la ganancia y la identificación que hace entre ganancia y plusvalía. ¿Se entiende? ¿No? Porque si los únicos que producen valor, lo único que produce valor es el trabajo, entonces ¿de dónde surge la ganancia capitalista? Si el capitalista no está trabajando directamente. A lo sumo está organizando el proceso de trabajo, pero no trabajando directamente. Esas inconsecuencias, esas contradicciones no resueltas, hace que los ricardianos constantemente traten de resolverlas por medio de giros retóricos o de figuras, cayendo muchas veces en figuras que de nuevo lo que terminan haciendo es naturalizar el funcionamiento del sistema capitalista en vez de explicarlo. Ese empirismo, entonces, de las explicaciones de Smith o de Ricardo, o sea, de suponer que la mera observación del proceso empírico explica el proceso, se trueca, se modifica aquí en una especie de falsa metafísica, en un escolasticismo, que entonces trata de derivar de la ley general directamente, por la vía de la abstracción formal o por descartarlos mediante la especulación, una serie de fenómenos empíricos innegables. Marx demuestra esos fenómenos empíricos justamente a partir de trascender lo empírico, lo meramente empírico, abstraerlo y comprenderlo en sus determinaciones más concretas. Bueno, vamos a cortar este video y creo que con esto es muy probable que finalicemos la clase y si no quizás le sumamos alguna cuestión más. Voy a ver cuánto quedó la totalidad y a partir de eso analizamos.